Buenas tardes, profesor. Soy Kira Vivanco y ahora voy a hablar sobre las desventajas. Bueno, una desventaja sería la incomodidad que podría sentir el trabajador al tener algún equipamiento que no sea del tamaño adecuado para él. Y esto podría perjudicar en su desempeño para realizar algún labor, ¿no? También un riesgo de tener alguna sanción legal o penal en caso de que ocurra un accidente y también la mayor probabilidad de tener un daño mayor en caso ocurra un accidente por algún equipamiento mal empleado. Acá tenemos, por ejemplo, para el uso, las líneas de vida, que se podría usar en un trabajo de reparación de una fachada de un edificio de mucha altura, las monogafas y la careta, que son cuando realizan algún trabajo, por ejemplo, con un pulidor, ¿no? Y para evitar que entren algunas partículas en los ojos, y bueno, las botas de seguridad que se tienen que usar igual que el casco en todo momento en la obra, puesto que pueden recibir algún golpe, no puede caerle algún material, alguna herramienta. Acá tenemos a los proveedores, existen muchos proveedores en el Perú, y bueno, he puesto los más representativos como son 3M, MCA, Steel Pro, y las recomendaciones. Bueno, los equipos de protección deben estar en buenas condiciones, incluso en la norma se menciona que si es que no estuvieran en estas buenas condiciones, se debe informar a su jefe inmediato y cumplir con las normas técnicas peruanas de Indecopi, puesto que deben entregarse unos equipos de protección que sean de calidad. Obviamente la correcta colocación de los equipos, puesto que no importa si tiene todos los equipos puestos, si estos no están usados correctamente, no van a servir de nada. Las conclusiones que hemos tenido son que son muy importantes, puesto que el equipamiento de protección individual nos asegura de no estar totalmente expuesto a los riesgos que pueden ocurrir en la obra. ¿Por qué no totalmente expuestos? Porque nadie está a salvo de tener algún accidente, ¿no? Lo que hace el EPI no es bloquear los accidentes, sino es minimizar el daño que podríamos tener. Y claro, la capacitación al personal es algo muy, muy importante, puesto que con ella vamos a asegurarnos de que los trabajadores tengan un uso correcto de los equipamientos que se les dan. Y un gran complemento que tienen es, bueno, la señalización en obra para que sepan en qué zonas o, bueno, qué trabajo realizan, qué equipamiento tienen que usar. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, profesor. Continuando con la línea de exposición, me toca exponer equipo de movimiento de tierras. Equipo de movimiento de tierras abarca, es muy amplio y abarca muchos subtramas, como lo son la introducción, el concepto, las definiciones, tipos, ventajas, desventajas, comparativos con otros sistemas, los proveedores, ejemplos de uso en obras, las recomendaciones y las conclusiones. Para introducción de equipo de movimiento de tierras tenemos: la construcción abarca una gran variedad de obras, como lo son los grandes movimientos de tierras, presas, carreteras y o desmontes. Y también la perforación de túneles, como también el caso de trincheras, cimentaciones y excavaciones. Para este tipo de trabajos es fundamental el uso de maquinarias pesadas, como lo son en la actualidad. Concepto. Las máquinas para los movimientos de tierra se caracterizan por ser, en general, equipos autopropulsados utilizados en la construcción, en caminos, carreteras, ferrocarriles, túneles, aeropuertos, obras hidráulicas y edificaciones. Están fabricadas para realizar funciones tales como soltar y remover la tierra, elevar y cargar la tierra en vehículos, y han de ser transportadas, distribuir y compactar la tierra. Definiciones. El movimiento de tierra hace referencia al conjunto de acciones que se realizan en un terreno determinado previa ejecución de una obra. Es siempre previo. Un movimiento de tierra siempre se realiza previo a una ejecución de obra, las cuales pueden ejecutarse de forma manual o mecánica. De forma manual es con una pala, una lámpara, moviendo simplemente algunos tipos de árboles, y la tierra ya se ve que está siendo afirmada, pero si necesita realmente de una maquinaria, se necesita de maquinaria tipo pesada.
y estos escombros necesitan ser llevados a otro lugar para su tratamiento. Los movimientos de tierra son acciones y actividades realizadas por el hombre para corregir y cambiar la topografía de un área. Además, acciones constructivas muy reiteradas en la ejecución de crecimiento urbano, social e industrial de un territorio. Tipos, ventajas y desventajas comparativas con otros sistemas. Tipos, la retroexcavadora mixta, lo que vemos en el ejemplo es una retroexcavadora mixta, se emplea básicamente para abrir zanjas. Destinadas a tuberías, cables, drenajes y también para excavación de cimientos de edificios. Se usa más que nada para a los laterales de una carretera, yo lo he visto en lo personal, a los laterales de una carretera para ver las zanjas y dentro de ella, dentro del hueco que ha dejado esta retroexcavadora, colocar una tubería. La topadora bulldozer. Esas máquinas remueven y empujan la tierra con su cuchilla frontal. Para la cargadora se trata de una máquina articulada para permitir su maniobra en espacios reducidos. Es especial para espacios reducidos, sí. No, si tienes un espacio de unos, quieres construir una casa y no entra una retroexcavadora o algo, una maquinaria súper pesada, podrías optar por una pala excavadora. La motoniveladora se emplea para realizar trabajos de mayor nivelación de terreno y de mayor precisión de una topadora. Yo he visto una motoniveladora cuando se estaba trabajando en la carretera central, he visto motoniveladoras. También cuando he viajado por Chiclayo, he visto motoniveladoras cuando estaban tratando de afirmar el terreno para, de esta forma, lotizarlos. He visto la motoniveladora. La excavadora también se usa habitualmente para abrir surcos destinados al paisaje de tuberías, cables, drenajes, etcétera, así como para excavar cimientos o rampas en solares. La compactadora se emplea para realizar los trabajos de nivelación con terrenos y de mayor precisión como con la topadora. La compactadora lo he visto en los momentos en los que se necesita compactar el terreno, ya sea para reafirmarlo o para vaciar el aire que contenía ese terreno, para ya sea construir una carretera o algo por el estilo. Volquete es un vehículo destinado al transporte de material de construcción como arena, terreno, escombros, entre otros. Ventajas y desventajas. Las ventajas es que la mayoría de estos proporcionan que es agilidad, son muy rápidos, son muy eficientes, acceso a la tecnología, variedad de soluciones, menores riesgos financieros, mejores procesos operativos, mayor seguridad, orden y limpieza. Sus desventajas y sus mayores desventajas es que son muy costosos. Alto costo de maquinarias, trabajo de transportes a zonas de difícil acceso, requiere de una persona calificada para que esa persona pueda, para que esa máquina sea empleada de una manera correcta, requiere de una persona calificada, costo en la reparación de obra, y algún error en la maquinaria puede ocasionar un retraso de obra. Proveedores. Existen muchos proveedores a lo largo de Perú. Entre ellos tenemos Arango Maquinarias, empresa peruana enfocada a rubro de maquinarias pesadas y alquiler del mismo. Ferreiros CAT. En Ferreiros CAT contamos con la venta de maquinarias pesadas Perú, Caterpillar CAT para minería y construcción. 6 ejemplos de obras de uso en obras en extranjero. Los trabajos se realizan para ejecución de obras en tierra, son excavación y extracción de transporte. Las excavaciones que pueden ser desmontes, vaciados o terraplaneado. El desmonte consiste en posicionar grandes volúmenes de tierra sobre la rasante de la edificación. El vaciado busca eliminar la tierra que se encuentra debajo de la rasante. El desmonte consiste en proporcionar grandes volúmenes de tierra sobre la rasante de la edificación. El vaciado busca eliminar la tierra que se encuentra debajo de la rasante. El terraplaneado añade material o tierra en el depósito para el terreno alcanza el nivel necesario. El transporte es necesario descontar
con ello para retirar el exceso de material en exceso que quede en el terreno al cimentar. Recomendaciones. Mantener los equipos a una distancia considerable de los trabajadores que tengan una visualización del operador encargado de maquinaria. Siempre tiene que ser, la maquinaria siempre tiene que ser utilizada por una persona que sepa manejar y sepa asegurar el correcto uso de esa maquinaria. La maquinaria debe ser utilizada únicamente por un operador encargado. El operador encargado de la maquinaria debe contar con los elementos de protección personal y el operador de la maquinaria, antes de hacer uso de la maquinaria, debe hacer un chequeo general. Siempre un operador le da una maquinaria, el operador debe cerciorarse de que la maquinaria se encuentre en óptimas condiciones para que él la emplee. Conclusiones. El movimiento de tierra es uno de los puntos más importantes y además más costosos, ya que hablamos de los equipos de construcción, de los cuales gracias a ellos se facilita el transporte y la excavación. El movimiento de tierra forma parte de las partidas iniciales de cualquier obra de construcción, ya que gracias a ellos podemos excavar, alisar el terreno, las medidas de seguridad que se emplean al usar las maquinarias pesadas o equipos que presentan un riesgo de operadoras. Además, personal son necesarios ya que el riesgo que representan su manejo en obras. Es posible cambiar la topografía de un terreno, entero gracias a las maquinarias pesadas. En cuanto al uso de maquinarias pesadas para el movimiento de tierras, es necesario que los operadores estén correctamente calificados para el uso correcto, ya que de lo contrario se pone en peligro a todo el personal de obra. Bueno, aquí presento la bibliografía de los cuales hemos optado para obtener esta información. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor. Yo voy a explicar acerca de las juntas en la construcción. Introducción. Es importante estudiar las juntas del concreto, ya que son imprescindibles para la seguridad y flexibilidad de las estructuras. Uno de los obstáculos para una buena construcción sería la falta de experiencia e información con respecto a las juntas, que se clasifican en varios tipos y cada una para una diferente función. Conceptos. Pues, ¿qué son las juntas en el concreto? Cuando el concreto se expande y se contrae con los cambios de humedad y temperatura, causa el agrietamiento a edades tempranas. Las juntas son simplemente grietas planificadas previamente. Las juntas pueden ser creadas mediante moldes, herramientas, acerados y con la colocación de formadores de juntas. ¿Por qué se agrieta el concreto? Es frágil frente a carga de fricción. Su tendencia al retraerse es restringida. Desarrolla esfuerzo de fricción que excede su resistencia a esta fuerza. Ahora, ¿por qué se construyen las juntas? Las grietas en el concreto no se pueden prever completamente. Pueden ser controladas y minimizadas mediante juntas bien diseñadas. La mayoría de las grietas son causadas por cambios de temperatura o por la ligera contracción que tiene lugar cuando el hormigón fragua. Definiciones. Son la separación o aberturas que se hacen en una estructura. Es la interrupción de la continuidad de una estructura que puede ser intencional o no. Se hacen para dar facilidad de movimiento y flexibilidad de las estructuras, controlar y evitar las grietas y fallas de la estructura. Ok. Tipos de juntas. Tenemos 5 tipos de juntas. Las juntas de construcción, las juntas de contracción, de dilatación, juntas sísmicas y juntas de expansión. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada junta? Ventajas. La junta de construcción se colocan cuando la jornada de trabajo ha concluido y de acuerdo con un plan predeterminado. ¿Cuál es la desventaja? ¿Qué pasa si no usamos la junta de construcción? Bueno, en ese caso nuestra estructura no tendría ni flexibilidad ni movilidad. Junta de contracción. ¿Cuáles son las ventajas? Dirige las fisuras para que aparezcan adentro de las gruñas. De ese modo ya no saldrán por la vereda. ¿Cuál es la desventaja? En el caso de que nuestra vereda no tuviera gruñas, nuestra vereda estaría llena de fisuras. Y las fisuras nosotros no las podemos controlar. Y se forman por la expansión del concreto. Juntas de dilatación. ¿Cuáles son las ventajas? Nos ayudan a separar la columna de la losa para que no se choquen. Ahora, la desventaja sería que si no utilizamos estas juntas se producirían agrietamientos en losas y columnas. Juntas sísmicas.
Ok, la ventaja de esto es que permite la independencia de dos estructuras adyacentes de forma que el movimiento de uno se produce de manera independiente del otro. ¿Qué quiero decir? Que un edificio, cuando se produce algún tipo de sismo, va a tender a oscilar. Y si no hay juntas sísmicas, si no hay una separación dada, va a chocar con el otro edificio, con la otra edificación, y se va a producir un tipo de martilleo. Las desventajas. Si no se usan estas juntas sísmicas en la construcción, traerían como consecuencias choques debidos a las ondas sísmicas que se producen. Juntas de expansión. Ventajas. Permiten absorber y atenuar los movimientos inevitables que se producirán a lo largo de toda su vida. Desventajas. Si no se colocan las juntas de expansión, no se podrá absorber los movimientos que se produzcan. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a los procedimientos constructivos. Por ejemplo, yo cuando empiezo la jornada y voy a construir mi columna, tengo que, al momento de terminar mi jornada, cuando el vaciado del concreto es paralizado, yo tengo que dejar una junta entre la columna y la viga. Y esa junta se le dice junta de construcción. Se debe lograr para tener una mayor adherencia y continuidad del refuerzo. Juntas de contracción. Esta la podemos visualizar en casi todas las veredas. ¿Por qué? Si no hubiera la junta de contracción, nuestras veredas estarían llenas de fisuras y las fisuras nosotros no las podemos controlar. En cambio, si colocamos bruñas, nuestras fisuras saldrán por estas bruñas y no son visibles a simple vista. Pero si nosotros nos acercamos a las bruñas y vemos adentro de estas, vamos a observar que adentro hay fisuras. Juntas sísmicas. Son espacios que se dan de los edificios de gran magnitud. Se buscan que sean de forma regular para un buen comportamiento ante un sismo. Se debe evitar que en caso de un evento las edificaciones colapsen entre sí. De acuerdo, acá tenemos ejemplos de uso en obras. Por ejemplo, el primer ejemplo es una junta de construcción. ¿Ok? Para este llenado de la piscina se llenó primero hasta la mitad. Después se dejó unas juntas que pueden apreciarse acá. Y se continúa llenando la piscina y se deja juntas y se continúa llenando la piscina hasta llegar al final del tramo. Para eso sirven las juntas. Ahora, en la segunda imagen podemos ver una junta de aislamiento entre la columna y el piso. ¿Y para qué funciona esta junta de aislamiento? Para que no se choquen en algún caso de algún sismo. Y en la tercera tenemos nuestra junta de expansión, que se está colocando acá para que separe lo que sería el pavimento del puente con el pavimento de la carretera. Esto fue, si no me equivoco, en el distrito de Junín. Ahora, algunas recomendaciones. Lo recomendamos para juntas de construcción es que las recomendaciones que se deben tomar en cuenta para la junta de construcción están indicadas en el artículo 6.4 de la especificación 060 de concreto armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora, se recomienda siempre dejar una bruña cuando se estén realizando trabajos en veredas. Se recomienda siempre dejar un espacio entre los edificios. Estas deben ser las juntas sísmicas. Las juntas de dilatación las colocamos en donde hay cambios abruptos en el espesor. Las juntas de construcción en los pisos y techos deben estar siempre localizados dentro del tercio central del vano de las losas, vigas y vigas principales. La superficie del concreto en las juntas de construcción deben limpiarse y deben estar libres de lechada. En conclusión, existen varios tipos de juntas en el concreto. Cada uno se especializa en un área determinada de la construcción. Las juntas en el concreto son de vital importancia no solo para la seguridad, sino también para mejorar algunos aspectos constructivos de nuestra estructura. Es importante para la integridad de la estructura que todas las juntas de construcción estén cuidadosamente definidas en los documentos de construcción. Ok, las juntas de construcción deben hacerse y ubicarse de manera que no perjudique la resistencia de una estructura. Gracias, profesor.